Hola a todos, muchísimas gracias por estar ahí, bienvenidos a Argentina para Armar. En las últimas horas ya se definieron las listas, los candidatos, arranca con todo la campaña electoral, se sigue hablando de ese tema y uno de los temas de los que se va a hablar y se está hablando y se hablará también en el próximo gobierno es de la inflación, un tema que nos preocupa a todos, la inflación y sobre todo en estos meses que se vienen pegaditos a las elecciones, donde hay un clima de incertidumbre que no queremos que se instale y vamos a tratar de ver qué tenemos que hacer todos o qué podemos hacer todos para que nuestra plata, nuestra economía familiar no se vea todavía más desgastada y qué tienen que hacer las autoridades y también las próximas autoridades, porque la inflación queda como un tema pendiente para el próximo gobierno. Una encuesta que realizó Poliarquía sobre la inflación y la gente, cree la gente que la sociedad que afecta la inflación mucho o bastante, el 74% de los argentinos. Y exactamente el mismo porcentaje considera que el gobierno tiene responsabilidad en este tema y está poco o nada preocupado por el tema. Hay quienes dicen que los responsables son los empresarios, sobre todo cuando escuchamos al oficialismo. Pero bueno, la gente está preocupada y siente que el gobierno no está preocupado por el tema. En cuanto a los índices, ustedes saben, está el índice del INDEC y los índices que están prohibidos, los índices que no son oficiales, que duplican muchas veces los índices del INDEC. Este mes, por ejemplo, el índice de precios al consumidor, el último índice que tenemos es del 1,6 en Mendoza, del 1,7 en San Luis, del 1,1 en Santa Fe, y tratando de ver cómo se origina la inflación y cómo podemos defendernos de eso, es el tema vigente y que seguirá vigente además, para tener una idea de cuál será la expectativa de inflación, que es de 2 dígitos y que dicen algunos candidatos que pueden convertirla en un dígito. Veremos si es posible y cómo debiera ser posible. ¿Cómo serán los meses que vienen? ¿Cómo puede ser una economía en meses tan políticos, Biglione, pegadita y nos preocupa? Primero pienso que los meses hasta la elección de octubre, suponiendo que hubiese una sola vuelta, van a ser meses netamente políticos, con un oficialismo con su misma prédica hasta ahora, sin cambiar el caballo a mitad del río. Si le ha funcionado hasta ahora no va a ser intento de cambio de caballo. Y por el otro lado, una oposición que va a ir criticando algunos problemas económicos, algunos problemas de institucionalidad. Ahí estamos hablando de lo político, pero económicamente vos vas a ver lo mismo que has visto hasta ahora. ¿La fuga de capitales? Por supuesto, vos vas a ver, no va a haber cambio en tarifarios, no va a haber cambio en alteraciones importantes en el tipo de cambio, probablemente en octubre votemos con el mismo valor del tipo de cambio de ahora, venderá el Banco Central, hará lo que sea, pero las elecciones no se ganan si hay mucho ruido, por lo tanto vos no deberías esperar otra cosa. Los ciudadanos o la familia sí es distinto. Lo que deberán esperar es cuál fue el acuerdo salarial de paritarias pactado y en qué forma lo irán recibiendo. Por ahí algunos tienen algún pesito más, otros no. Entonces la restricción presupuestaria de la familia va a ser distinta. Rodrigo, ¿tenés la misma percepción que estos meses van a ser tranquilos económicamente o por lo menos previsibles? Sí, creo que el gobierno se va a esforzar porque no haya, como decía Abel, ningún shock en materia de tipo de cambio, y creo que un punto importante que vamos a ver en los próximos meses es que la política fiscal, el gobierno sabe que aumentos elevados en el ritmo del gasto son buenos para que la economía llegue a las elecciones a toda marcha. Creo que los próximos meses van a ser meses donde el gobierno va a desplegar esta política expansiva, donde vamos a ver que el gasto va a crecer a un ritmo mayor que el que vimos en los últimos meses. A esto se le suma... Cuando decimos política expansiva, vamos a aclararlo para quienes no manejan esos términos económicos, ¿no? El gobierno va a gastar más. El gobierno viene gastando bastante más, un 30% más que el año pasado. ¿En subsidios, por ejemplo? En subsidios, en transferencias al sector privado, en obra pública, obviamente también en pagar los salarios, las jubilaciones. Cuando planteo que el gobierno va a gastar más, es que va a profundizar estas políticas.
Y creo que esto también va a tener algún impacto en la dinámica inflacionaria. Probablemente lo que veamos hacia adelante sea una inflación que va a ir ganando algunos puntitos, porque se le suma esta política expansiva y también se le suma que las familias van a tener los incrementos salariales que se han pactado en los últimos meses. Rodrigo Álvarez, quien está hablando, es economista de la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, es docente también de la UBA y de la Universidad Católica Argentina y economista jefe de Ecolatina. Y Biglione, también economista, lo conocemos, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata y tiene un posgrado en el SEMA y desde hace 20 años es economista senior de Fiel. Y hay más invitados con nosotros. Jorge Moore es licenciado en Economía también de la Universidad de Rosario, director provincial del Instituto de Estadísticas y Censo de Santa Fe, con 1,1 en el último índice de Santa Fe. El 1,1 te aclaro que es prácticamente una primicia, porque hace media hora que lo colgamos en el portal. Así que sería esto el primer programa en que tiene ese índice del 1,1. Y eso sucede en Santa Fe. Esa es la inflación. Eso ocurre en Santa Fe. Obviamente, si tenemos que hacer alguna aclaración, tengo que hacer la aclaración que corresponde, que este es un programa que compartimos con la Nación, igual que todas las provincias, no somos una excepción. Es un programa que hacemos junto con el INDEC. Y los precios que relevamos también es parte de un trabajo conjunto. En términos generales, ¿cuáles son las cosas que más aumentaron este último mes? Claramente, lo que aumentó en este mes, en el mes de mayo, que es el último índice, aumentó indumentaria, que viene aumentando en los últimos 3 meses, a diferencia de otros periodos anteriores. Aumentó educación, en particular en Santa Fe, y lo que en general permite o arrastra el nivel, digamos, de elevación de precios es generalmente alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas porque tienen una alta ponderación en la canasta nuestra, por lo menos, en la canasta de Santa Fe, que es un programa compartido con otras provincias donde tienen más o menos los mismos criterios. Es lo que generalmente arrastra y fue lo que ocurrió fundamentalmente en el 2010, que después podemos entrar en algunos detalles, qué es lo que pasó en el 2010 en particular. Está con nosotros Guillermo Oliveto. Guillermo Oliveto es licenciado en Administración de Empresas de la UBA, vicepresidente de la Asociación Argentina de Marketing y presidente de W, una consultora especializada en el análisis de las tendencias de mercado y de consumo, y con él vamos a hablar mucho de consumo y sobre todo esta sensación que tiene la gente de que si gasta le gana la inflación, ¿no? Si compra cuotas, por ejemplo, o si no lo guarda porque vale menos, le gana la inflación, que en algunos casos puede ser cierto y en otros no. Sí, pero hoy hay una sensación muy clara de que es mejor gastar que ahorrar en este contexto. En general, los argentinos, cuando tienen una sensación de que las cosas van bien, como está la memoria colectiva de que cada tanto en algún momento nos va a ir mal, cuando va bien gastan. Esto es algo bastante histórico, somos muy procíclicos en ese sentido, a diferencia de otras sociedades y de otras culturas, y yo digo que hoy se mezclaron como 2 genes extraños, María Laura. Por un lado, un gen de la crisis, donde nosotros aprendimos a aprovechar lo mejor posible nuestro dinero activo, y otro que parecía perdido y que resucitó, que es el de los 90, donde nos comprábamos todo. Entonces el consumidor de hoy lo defino como un oportunista compulsivo. Aprovecha todo lo que puede solo para seguir gastando más. Es decir, ahorra en ciertos bienes para gastar en otros, y esto está muy claro en los números del año pasado, que fueron un boom de consumo extraordinario, el del 2010 y el 2011 era un poco más suave. Y nosotros nos preguntamos y lo dejamos pendiente para discutirlo después y para saber cuál es la verdad, cuánto es el boom del consumo, ¿no? Ya que tenemos aquí un representante de la provincia de Santa Fe, si nos estamos refiriendo a la capital federal, nos referimos a la Argentina toda, si el boom de consumo solamente es para quienes están con sus salarios en blanco, si es para quienes tienen un poder adquisitivo muy alto. Le estoy mirando a Susana Andrada, que trabaja también en consumo, si es para pocos, en definitiva, ¿no? Los que pueden consumir tanto. Susana es presidenta del Centro de Educación al Consumidor. Sí, la verdad que estamos viviendo un boom del consumo, ¿no? Un boom del consumo que se ve mucho en las clases altas, lógico, en todo lo que es ABC1,
y pueden y tienen la posibilidad de gastar, pero también mucho en los jóvenes notamos que están haciendo uso y a veces, muchas veces abuso en relación a las tarjetas de crédito y a las posibilidades que le da el mercado. Donde nosotros como Asociación de Consumidores detectamos que se está sintiendo fuertemente la inflación, a pesar de este boom del consumo que no lo podemos negar, que es real, que existe, que se compran LCD, que se compran celulares mejores, el que puede se compra un par de zapatillas de mejor marca y demás, pero hay un segmento de la población, un segmento que lo está sufriendo y la está pasando muy mal, que es la clase media. La clase media que todavía quiere mantener una educación privada, una medicina prepaga, que todavía sueña con tratar de cambiar el auto o modificar la casa. La clase media que no recibe ningún tipo de ayuda por parte del gobierno y vive de un sueldo que mes a mes nota que se va, digamos, comprimiendo mucho más. Y otros sectores. Los jubilados, a pesar que muchos de los jubilados tienen la posibilidad de viajar, consiguen los medicamentos mucho más económicos y demás, pero hay un segmento de los jubilados que también la están pasando mal, María Laura. Entonces aquí, cuando hablamos del boom del consumo, me parece que tenemos que ser muy respetuosos también por estos segmentos que la están pasando mal y que no llegan a fin de mes. Y ni hablar de la clase baja, ¿no? Alexandra Roy, que es doctora en Sociología Económica del Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y es investigador adjunto del CONICET y director del Centro de Estudios Sociales de la Economía del IDAES, UNSAM. Comida, indumentaria, alquiler, por ejemplo, ¿no? Clase baja. Sí, en las clases bajas se está profundizando un proceso que ocurrió siempre y que estuvo de alguna manera disimulado, que es el recurso al sistema financiero, por lo menos a aquello que puede acceder las clases más bajas. Es decir, yo creo que más que una modificación de las pautas de consumo, del tipo de consumo, lo que se modifica son los sistemas de financiamiento de lo que se consume. Y así como uno observa en otras clases que hay niveles de endeudamiento, de sobreendeudamiento, eso también ocurre en las clases más bajas, con una diferencia fundamental, es que los productos financieros a los cuales acceden los sectores más bajos son mucho más costosos y generan niveles de endeudamiento más altos. Es decir, por ejemplo, si ustedes miran todas las casas de crédito, digamos, que forman parte del sistema financiero, pero no están dentro del sistema bancario formal. Las tarjetas de compra se llaman. No son tarjetas financieras, no son tarjetas de crédito, sino tarjetas de compra que la dan los comercios. Claro, que la dan con un residuo de sueldo. Eso es ¿no? Hay un universo que son las tarjetas de compra y otro universo que son todas las casas que prestan líquido. Claro. La tasa de interés puede oscilar entre 48 y 78%. Altísima. Hay usureros a lo cual se recurre en caso de necesidad que pueden llegar a cobrar un 100% mensual los préstamos que se otorgan. Entonces ahí yo creo que hay un problema central que va más allá de la cuestión del consumo, que es cómo las finanzas de los sectores populares se están organizando actualmente frente a la situación actual. A ver, entonces hay un gran malentendido, ¿no? A ver, porque la sensación es que uno le puede ganar a la inflación o por lo menos puede empatarlo y no es así en todos los casos, no. Consumiendo. No es así en todos los casos consumiendo y no es así como lo planteó, Alejandro, que hay diferencia entre sectores en el consumo o como lo planteó Susana. El punto básico es la gente que está ocupada en el sector formal, es el 60% de la población. Esa gente accede a instrumentos financieros y bancos con una tasa de financiación del consumo que es alta, como es alta en todos los países, también es alta acá. Otra parte, el 40% de los ocupados, están en el sector informal y fueron los que están en bajos ingresos muy variables y como bien Alejandro marcó, no acceden al sector financiero y acceden a las cajas de crédito de consumo, todo eso, y están pagando una tasa que supera a la tasa de inflación en 40 veces por mes. Cuanto menos plata, menos favorece la inflación. Está claro, pero ¿a quién favorece la inflación? La inflación, ¿El sector que se favorece? Claro, déjame explicar. La inflación es un impuesto. Sí. Un impuesto que no está legislado. Un impuesto que no se coparticipa con las provincias. Un impuesto que cae sobre las personas que tienen ingresos fijos, sean asalariados, jubilados y pensionados. Y es el impuesto más regresivo que hay. ¿A quién favorece? Al que tiene el poder de emisión de billetes.
al gobierno nacional. Y Ahora, además no lo coparticipa. María Laura, hay una distorsión, me parece, en el concepto del boom del consumo. Porque si bien todos estamos consumiendo más, pero no significa que estamos consumiendo mejor. ¿Por qué? Porque aquella persona que exactamente es en el inconsciente colectivo figura esta cuestión de decir, bueno, lo gasto ahora porque si no el mes que viene ya no me va a alcanzar el dinero. Esto lo que no permite es la capacidad de ahorro. La persona que tenía la capacidad de comprarse un terreno o comprarse una casa termina comprando un auto. El que se podía comprar un auto se compra por ahí un LCD, el que se iba a comprar un LCD y así sucesivamente vamos bajando aunque vamos consumiendo. Y esto en definitiva a la larga me parece que lo que nos hace a todos es un poco más pobres. Porque en lugar de tener una casa voy a tener un auto, en lugar de tener un auto voy a tener, no sé, un plasma o un LCD y en lugar de tener un LCD simplemente me conformo con comprarme un equipo de aire acondicionado, un ejemplo, ¿no? Sí, Rodrigo. Yo creo que hay una ilusión muy grande en torno de esta situación de consumo, porque hay una realidad que para la familia, digamos, las alternativas de ahorro no compensan la evolución de la inflación. La alternativa tradicional para el argentino es o el plazo fijo o el dólar. Y el dólar sube como máximo, está subiendo 5% por año, y las tasas de interés son del 10-12%, con lo cual hay un incentivo a nivel de las familias a consumir. Ahora, en el marco de este incentivo entran a jugar varios factores, porque hay gente que dice, bueno, me compro el auto porque es lo único que me protege contra la inflación. No, hay una confusión, porque el auto es un bien de lujo. Digamos, es un gusto, y en realidad no te protege contra la inflación, te permite darte un gusto que genera gastos incluso. Que genera gastos y que incluso no te hace proteger el capital o en términos de inflación no te protege, ¿no? Lo mismo con los gastos en términos de electrodomésticos. Bueno, pago una cuota de 100 pesos, gatillo un gasto que de otra forma no lo hubiera hecho. Entonces, de alguna forma se justifica esta necesidad de consumir, pero no protege de ese costo. Exactamente, no protege de la inflación. Estoy tomando me estoy dando un gusto. Sí, yo más allá de eso quisiera por ahí reenfocar el tema, ¿no? Porque para el que lo está viendo, parecería que está mal que haya un boom de consumo. No, en la estamos Argentina. tratando de ver de qué se trata, claro, ¿no? por eso. Si es verdad, por lo menos, o si es un mito, la sensación de que nos estamos protegiendo con el consumo. Sí, no es un mito. Ahora, me parece que hay dos factores a tener en cuenta. Inclusive los principales candidatos de la oposición, o mismo Roberto Lavagna, digamos, quien fuera ministro de Economía de la primera etapa de Kirchner, ha dicho, no hay que enfriar el consumo, hay que calentar la inversión, que es un poco la causa de la inflación, porque si no estaríamos hablando, me parece que nos falta una pata muy importante acá, que es que estás con 7,3% de tasa de desempleo, es decir, hay una enorme cantidad de gente, comparto mucho que hay mucha gente que no está en este humo, que la está pasando mal, pero sí hay una enorme cantidad de gente que al tener empleo tiene posibilidad de comprar, y es lo que está posibilitando este movimiento de la economía creciendo este año 6%, más o menos. En ese orden, el año pasado 8. Igual Entonces, vamos a discriminar que de los que están empleados muy pocos tienen posibilidad de comprar, no es toda la población. Hablaba Abel de la gente que está en negro, ¿no? Sí. O de quienes no pueden estar en un mercado formal o en un mercado financiero formal, quizás, para poder pedirse un crédito y comprarse lo que quieren. Es un poco más complicado. Creo que hay que entender que la Argentina no es una, que son varias, digamos, que es una sociedad estructuralmente fragmentada. Desde los años 70 en adelante la Argentina ha perdido cohesión social, y esto hace que los distintos grupos tengan distintas posibilidades, eso sí está claro, ¿no? Ahora, Guillermo, ¿hay algún producto que nos protege de la inflación? A ver, creo que hay algo muy fuerte que está faltando en este modelo, y que sería, así como la inflación, otra asignatura pendiente, que es el crédito hipotecario, digamos, y esto ha hecho que también se baje un escalón y la gente lo más cerca que ve es el bien más durable que pueda acceder, y de hecho boom histórico el año pasado y volverá a ser este año, es el auto. El año pasado se vendieron 660.000 autos en Argentina y 550.000 motos. Son 2,3 vehículos 0 kilómetros por minuto en nuestro país. Eso es lo que la gente agarró como lo más cercano que podía, me tomo de esto, ¿no? Ahora, en los 90 hacía falta
aproximadamente 50 salarios para comprar un departamento de 2 ambientes en Capital Federal, hoy hacen falta 100. Pero que ahí está el gran cambio. Es un buen dato, por lo menos en cuanto a lo actitudinal. La gente quiere invertir, ¿no? Y quiere tener, no tiene su casa, pero tener su auto. Claro, algo que pueda tocar, que pueda ver, porque como bien decía Rodrigo, si por ahí compro dólares no me cierra, si pongo el plazo fijo tampoco me cierra. Bueno, trato de tener algo que por lo menos tengo la plata acá. Las clases más altas sí están invirtiendo mucho en lo que se llama real estate, en todo lo que es ladrillos, ¿no? El año pasado subió 20 y pico % la venta de inmuebles sin prácticamente crédito hipotecario. Alexandre quería decir algo. Sí, me parece justamente hay una cuestión, no sé si necesariamente la cuestión se plantea en términos de protegerse frente a la inflación, porque justamente en un momento en el cual hay empleo, en un momento en el cual el temor a perder empleo no es tan alto. En el momento en el cual la memoria de un periodo de mucho desempleo es mucho más fresca que la memoria de la hiperinflación. En ese universo de representaciones, la relación al futuro es claramente una relación al futuro bastante despejada, en el sentido que no necesariamente uno busca protegerse por la inflación, sino que busca efectivamente vivir mejor en el día a día, consumir, y hay cierta garantía de que ahí va a haber un trabajo, y además hay cierta garantía de que los salarios se ajustan, aunque periodos del año son más difíciles que otros. Eso también es una realidad. Pero en ese punto, digamos, la relación al futuro es la que está en juego en un proceso inflacionario. Y si la relación al futuro implica garantizar un cierto nivel de ingreso, eso puede explicar por qué se consume algunos bienes y no se ahorra necesariamente. Lo cual efectivamente uno de los problemas para clases altas es la reserva de valor, o sea, el lugar donde guardan cosas para el futuro es muchas veces ladrillo o dólares. Para clases más bajas, paradójicamente también muchas veces son ladrillos, porque hay mucho ahorro en bienes vinculados a la construcción. Y si no, otros procesos materiales de ahorro que permiten vencerle al tiempo, en sentido que el dinero efectivamente en este momento no es la reserva de valor. Pero ese es el problema central, es que el dinero no es la reserva de valor, pero hay otras formas de tener reservas de valor que no necesariamente pasan por la forma monetaria. ¿Qué pasa, Abel? No, me hizo acordar una historia. El dinero es unidad de cuenta para poder hacer las transacciones. Vos vas y yo no tengo que cambiar el servicio con él, que vende, ponerle pan, y yo vendo carne, y no vamos a decir cambiamos tantos panes por tantos kilos. Entonces la tenés como unidad. Y reserva de valor, y lo que me hizo acordar Alejandro era mi abuelo italiano, que vino en los 1800 y se instaló en el interior de la provincia de Buenos Aires. Para él era reserva de valor. Él ahorraba en los pesos adentro una lata de galletita una lata de galletitas, y ahí guardaba todo y no había ningún tipo de problema. Pues claro, viviendo en el campo vos, además estamos hablando que a principios del 1900 no había instrumentos financieros ni nada, no había un desarrollo en el mercado bancario. Entonces me quedó impresionado, porque creo que debe haber sido hasta el 1945 o 48, debe haber sido reserva de valor el peso. Mientras nosotros tengamos una inflación que duplica a los países desarrollados, ¿cómo nos afecta como país en relación al ¿Te crecimiento? puedo corregir? Sí. Triplica. Triplica al caso de un promedio de inflación de Colombia, Chile, México, Perú. Nosotros tenemos 3 veces más alta. Es 3.5 veces más alta que la tasa de inflación de todos los países de la Unión Europea. Estos cálculos están hechos diciendo que la tasa de inflación en Argentina es 9,7% anual, 9,7 anual. Porque si es 25, no es duplica, es multiplicar por 7,5 veces. O sea, un poquitito más alta de lo que pensaba María Laura. Yo creo que el punto central, porque tal vez con la discusión del consumo y la inflación estamos perdiendo de vista, pareciera que fuera inocuo el proceso inflacionario, como que las familias eventualmente le suben el salario y pueden consumir más. Para los sectores que están en negro, más precarizados, ahí llega las transferencias del sector público, del gobierno. Entonces pareciera que este proceso puede sostenerse, y creo que el gran problema, y esto es algo sobre lo que no veo que la dirigencia, toda la dirigencia, no solo la política, esté haciendo mucho hincapié, es que esto no va a ser sostenible. La Argentina se está encareciendo a un ritmo, se está volviendo muy cara para el mundo. Eventualmente las empresas no van a poder seguir invirtiendo, o van a tener que tener problemas para sostener los niveles de empleo. Vamos a empezar a tener problemas de aumento de la desocupación. Si este proceso
en algún punto no se empieza a desactivar, lo que viene es un escenario donde la Argentina cada vez puede competir menos con el mundo, se vuelve un país más caro. Más caro. No es posible aislar la economía. Las importaciones van a llegar, no va a haber el nivel de inversión que es necesario para incorporar los trabajadores que se suman al mercado laboral. Entonces hay que pensar que esto no es sostenible al infinito. Este es creo que el problema de fondo. Y en última instancia, si estamos consumiendo poco, habría que ver qué está pasando con la inversión, consumiendo mucho, perdón, habría que ver qué está pasando con la inversión. Y como planteábamos recién, la inversión no está creciendo al ritmo que debería. Y este es el síntoma de que a mediano plazo vamos a tener un problema. Inversiones de lo que estamos escuchando hablar a cada ratito, ¿no? Lo que falta, lo que decía Alexandre, lo que dice Rodrigo. Para que el público cuestión entienda, la inversión en la Argentina, la inversión bruta, es 60% en construcciones, 40% en maquinarias y equipos, de los cuales la mitad de esa inversión en maquinaria y equipos nacional y otra mitad. Hoy tenemos un fuerte aumento de la inversión en construcciones, tanto a nivel nacional, especialmente por los planes de inversiones en obras públicas, y a nivel provincial, y se está restringiendo, de acuerdo a lo que estaba diciendo Rodrigo, un poquitito la inversión en maquinarias y equipos. Vos tenés una fábrica, tenés 2 líneas de producción, si tenés que expandirte, tenés que poner otra línea de producción. Eso es lo que está faltando como para que la oferta crezca de esa línea de producción. Sí, para complementar un poco lo que estás diciendo. Es probable que uno tenga que advertir de que se necesita mayor inversión, a pesar de que en muchos sectores se ha invertido mucho. Quizás uno lo pueda observar en los datos que producimos, en definitiva, en que el empleo en blanco, digamos, el que tiene todo, no ha crecido en forma tan sostenida como debiera haber crecido en relación al crecimiento del producto. Es decir, o ha habido mucha ocupación digamos, intensificación de la ocupación de la mano de obra, ha habido mayores cantidades de horas trabajadas, ocupación, digamos, de mayor actividad del mismo equipamiento, de la misma maquinaria. Bueno, eso sí es. Lo otro que también habría que tener en cuenta es que, y tiene que ver un poco con eso que uno escucha del encarecimiento de los salarios en dólares. Efectivamente eso se está produciendo y uno lo puede observar inclusive en los datos oficiales. Si uno ve, por ejemplo, los precios implícitos del Producto Bruto. Pero hay un dato que también es cierto. 2004, 2005, 2006 fueron de recuperación real del salario. Después de la explosión del 2002, donde todo se cayó a pedazos, recién hoy en los últimos años, 2007 o 2008, 2009, pero especialmente en los últimos 3 años, el aumento salarial, por lo menos en función de los precios de la provincia de Santa Fe, están muy acoplados. Es decir, no hay una disparada en relación, en términos reales, como uno puede observar 2004, 2005, 2006. Susana. Sí, siguiendo en línea con lo que muy bien explicaba Rodrigo, la pregunta que yo me hago todos los días como presidenta de una asociación de consumidores y acostumbrada a escuchar y a entender los procesos que sufre la Argentina, es qué va a pasar con esta masa de hoy consumidores que se están endeudando, que quizás sacan un LCD a 60 cuotas, que están pagando la cuota del auto, que están tratando de sacar un crédito a tasas altísimas para poder irse de vacaciones o modificar la vivienda y demás. El consumidor es consciente de pensar y decir, un momento, no me voy a endeudar. Realmente esto es la pregunta que yo dejo y realmente me preocupa. ¿Es una cuestión ficticia o va a durar 10 años que me va a dar lugar a mí para poder pagar todas las deudas que hoy me estoy endeudando y que estoy comprando? Yo creo que no es ficticia, digamos, que es una situación real a la realidad que ve la gente hoy, ¿no? Las perspectivas que tienen los argentinos, yo coincido con Alexander, es de optimismo hacia el futuro,
Creo que esto también tiene un grado de correlación, que no lo hemos hablado todavía en la mesa, pero que es con lo que está pasando en materia de opinión pública y de las encuestas políticas que están circulando en estos días. Que el otro día se hacía un análisis que prácticamente en todas las provincias, más allá de quién sea el candidato, tiene mayor chance el candidato que gobierna. Esto en general sucede cuando la economía anda bien. Y la gente tiene una sensación de que esto va a seguir más o menos. Hace un rato charlábamos, bueno, gracias a la soja, gracias al clima, gracias a Brasil, a China, a una oportunidad de mediano plazo que tiene la Argentina. Ahora, comparto con Rodrigo que hay cuestiones que evidentemente en la próxima gestión se van a tener que ordenar, para no mencionar la palabra ajuste, que creo que es una palabra hoy un poco criticada, una mala palabra, se va a tener que reordenar. Suena muy feo, ¿no? Inmediatamente nos ajustamos. Claro, nosotros. inmediatamente, y aparte, María Laura, no hay que olvidarse de las escenas que hoy llegan por la televisión, que ustedes muestran en los programas, por los diarios, lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en España. Digo, España es un lugar donde los argentinos se iban en el 2002. Hoy los españoles están viendo para acá y hay muchos argentinos que están pensando en volver o volviendo. Creo que todo eso para la sociedad no es menor como imagen simbólica, ¿no? Decir, bueno, nosotros ya pasamos por ahí y esto, mirá el resultado de algunas medidas que ahora se aplican allá. Lo acaba de decir Camdesus, ¿no? La Argentina, el FMI hizo muchas tonterías en la crisis, lo dijo ayer o antes de ayer. Entonces creo que hay cuestiones a considerar en cuanto a las expectativas de la sociedad, que es que la gente dice, creo que esto va a seguir razonablemente bien. Yo creo que técnicamente, comparto con Abel y con Rodrigo, seguramente exactamente en estos parámetros no da para que 2012, es un poco 2013, lo que Susana también plantea, claro, ¿no? El riesgo está, sí, solamente si no fortalecemos el mercado interno. Es decir, que efectivamente, para que podamos seguir creciendo, para que pueda haber un aumento del poder adquisitivo, lo que hay que fortalecer es el mercado interno. Eso es un primer punto esencial. Entonces, ahí nosotros todavía estamos en algunas contradicciones. Tenemos que profundizar la economía del mercado interno para que este modelo se sostenga. Si empezamos a tener dos modelos que coexisten entre tratar de exteriorizar demasiado la economía y no fortalecer suficientemente la economía interna, ahí sí podemos ir en una contradicción. Y lo segundo, en cuanto a la inversión, creo que hemos pasado demasiados años pensando que la inversión se encuentra necesariamente en los mercados internacionales y hay que fortalecer la banca nacional, sea pública o privada, para que esa inversión, que vamos a necesitar efectivamente en algún momento, esté. Con lo cual, digamos, creo que el proceso en el cual estamos va en el sentido de fortalecer el mercado interno y fortalecer la banca y la inversión nacional. Alexander, difiero en el último párrafo con vos. Para que alguien preste, o sea, vos, el mundo de este país está formado por empresas y familias. Las empresas producen e invierten. Las familias consumen o ahorran. Y hay un Estado. Y hay un Estado. Consumen o ahorran. El ahorro de las familias se tiene que canalizar a través de un mercado de capitales para que llegue como inversión, que hagan inversión en las empresas. Yo entiendo que quiera fortalecer a la banca nacional acá, pero si las familias no ahorran, vos no tenés el producto, que es el dinero, para que haya préstamos al sector productor de bienes, que son las empresas. Entonces, acepto la posición que vos podés mejorar el mercado interno, tratar de ayudarlo en algunas cosas, pero el mercado de ahorro, el mercado de préstamos, solo existe si hay ahorro. Y las familias en Argentina, muy bien lo acaba de decir Rodrigo al principio, miran, la tasa de interés que me pagan es 12%. Entonces, yo hoy compro este lápiz a $1. Si deposito el peso, me dan $1.12 dentro de un año. Y voy a comprar el lápiz y me dicen son $1.50. Entonces, ¿la familia qué hace? Compra el lápiz ahora. Entonces, desaparece el ahorro, que es lo que intermedia con la inversión. Ese es el punto. Y hay un punto adicional, Abel, que es que los bancos hoy, lamentablemente, digamos, no voy a discutir la posición de los bancos, pero hay cuestiones fácticas. Están dirigiendo el crédito al consumo. Claro. Con lo cual, ese rol Sí. de canalización entre ahorro e inversión se está transformando entre ahorro para financiar más consumo, ¿no? Termina realimentando esta rueda. Yo creo que, digamos, y por ahí mirando un poco más la pata de la inversión, porque, digamos, todos coincidimos en que para que la economía siga creciendo es necesario generar más ofertas, generar más empleo, y ahí, en contacto con los empresarios, todos plantean, o en muchos casos plantean que los niveles de rentabilidad están cayendo, que esto no es lo que preocupa, sino que
el costo o el riesgo que le están asignando a los proyectos en la Argentina es cada vez más alto. Entonces, el problema que está teniendo hoy la Argentina es que la rentabilidad, podemos discutir si el nivel es alto o es bajo, pero la percepción de riesgo del inversor ha aumentado. Con lo cual, pero estoy hablando del inversor no financiero, el inversor real, en una planta, el inversor que pide capital en una empresa europea, a un local, a un nacional, a un empresario americano, digamos. Todo el abanico inversor hoy está necesitando otro horizonte de planificación económico que tiene que ver con estas cuestiones que planteamos antes. Si no se resuelven algunos temas de política económica, qué va a pasar con la inflación, digamos, qué va a pasar con la política fiscal, bueno, es muy difícil pensar que el inversor va a gatillar esos proyectos y en definitiva voy a poder seguir sosteniendo esta rueda. Tenemos que hacer una pausa. Estamos hablando de inflación. Ya no podemos hablar de ahorro o en los términos tradicionales, por lo menos por estas horas, si hablamos de protegernos en la medida de lo posible. Estamos hablando también de inversión del gobierno que viene, las medidas que deberá tomar para reordenar, para ajustar, para que todo marche sin miedo. Estamos hablando de los próximos meses. Venimos enseguida.